Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, primera sesión, la economía sacramental, capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual, artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo ha dedicado 16 números al estudio del tema que tiene como título ¿Cuándo celebrar? El día de hoy vamos a profundizar en los números 1174 y 1178 con el tema la liturgia de las horas. Número 1174 del Catecismo dice: el misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la Asamblea Dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas. El oficio divino. Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Es la oración pública de la Iglesia, en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fíjense cómo quizás para muchos de nosotros este mismo nombre, ¿no? Liturgia de las horas, o oficio divino, se nos puede hacer quizás un poco extraño o nunca escuchado. Liturgia de las horas y oficio divino son sinónimos, son la misma cosa. Dice el Catecismo que penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas. Y esto es muy, pero muy impactante. Se puede decir que son como las dos caras de la moneda. La oración que hacemos aquí penetra la eternidad. Esa oración que hacemos aquí es escuchada desde el cielo. Está traspasando los límites del espacio y del tiempo, y Dios desde la eternidad escucha tu oración. Pero también es la oración que Cristo hace en el cielo que penetra el tiempo. Nuestra oración penetra la eternidad y la oración de Cristo penetra en nuestro tiempo. Lo que pasa en la eternidad, ese Cristo que está sentado a la derecha del Padre, la oración que Él está haciendo entra en nuestro tiempo. Lo que Cristo le dice al Padre, lo que está teniendo lugar más allá de nuestra dimensión, entra en la humanidad. Por eso el Catecismo usa estas dos palabras: penetra y transfigura el tiempo. Le da al tiempo el sentido de la salvación. Esto es muy profundo. De tal manera es así, queridos amigos, que no exista
en nosotros dos historias. No existe la historia profana y la historia de la salvación, no. Solo hay una historia, la historia de la humanidad, que es una historia de salvación. Para quien vive en Dios, no existe esa frontera entre lo profano y lo religioso. Todo está empapado en nuestra vida de la presencia de Dios. Esto es muy hermoso. Todo empapado. Lo que hacemos, lo que pensamos, todo empapado de Dios. Por eso, la gran afirmación para comprender la liturgia de las horas o el oficio divino es esta: que el misterio de Dios ha penetrado en el tiempo y ha empapado nuestra historia. Dejémonos empapar de Dios, como cuando uno sale y no está lloviendo, pero hay una brisita, una brisa un poco constante todo el tiempo, que parece que no hace mucho daño, pero cuando te descuidas estás empapado. Dejémonos empapar de Dios como si fuera esa brisa que nos va penetrando sin darnos cuenta hasta que nos deja completamente empapados. Por eso, queridos amigos, tenemos que purificar una concepción indebida que tenemos quizás, ¿no? Tenemos que tener una relación con Dios también a momentos puntuales y también una relación con Dios todo el tiempo. El ser religioso reserva algunos ratitos durante todo el día para estar con Dios. Esto es importante. No es solamente este momentito a la semana y ya. La demás me arreglo yo solo. O este momentito en las 24 horas de este día. Lo demás me arreglo yo solo. No. Reservar algunos ratitos durante el día para estar con Dios, sabiendo que constantemente estamos con Dios. La oración no consiste en robarle al día unos minutos para hacer oración, sino que consiste en vivir en la presencia de Dios todo el tiempo y empapar nuestra jornada de la presencia de Dios. Esa es la oración. Es verdad que para que eso pueda ser vivido, no es solo un ideal bonito que tengo. Para poder vivir esto, hay que organizar los tiempos y buscar unos momentos expresos de oración. Pero esos ratos que vamos a buscar para hacer nuestra oración nos recordarán que no se trata de hacer oración, sino de vivir en oración. Vivir en oración. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 19. Estad siempre alegres. Orad constantemente. En todo, dad gracias a Dios. Pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis el espíritu. Esto es que nuestra vida sea una continua oración de alabanza. O Efesios 6, 17, 18. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos.
Recordemos esta palabra, todos los santos en ese tiempo significaba por todos los creyentes, por todos los cristianos, a los que se les decían los santos. Velad, velad. Estad presentes. Orad en toda ocasión en el Espíritu. No extingáis el Espíritu. En todo momento dad gracias. Orad constantemente. Estad alegres. Qué expresiones, todas preciosas, que tienen que ir de la mano de nuestra oración y que nos hacen vivir nuestra vida como fruto de esa oración. Sin duda será la perseverancia, será la alegría, será el agradecimiento, puras preciosas virtudes que salen de la persona que vive una vida de oración. Continúa el catecismo y dice que la liturgia de las horas, el oficio divino, es la oración pública de la Iglesia, en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Nosotros los católicos, hay veces nos impresionamos, pero es por ignorancia. Nos impresionamos viendo un musulmán rezando y la gente se escandaliza para bien, ¿no? Dice, wow, esta gente sí que reza, porque a la hora de la oración ellos ponen su tapete y se arrodillan y ponen su frente contra la tierra y alaban a Alá. Y los vemos y nos impresionamos y decimos, wow, qué vida tan consagrada a Dios, porque rezan 5 veces al día. Nosotros los católicos rezamos más de 5 veces al día. No es ese momento puntual. Es más, eso que hicieron lo tomaron del catolicismo. Mahoma existió 620 años después de Jesucristo. Ya la iglesia tenía 7 siglos de experiencia, de oración. De algún lugar lo tomaron, no les bajó del cielo. De una iglesia que ora el día entero porque está empapada. Después del Concilio Vaticano II, queridos amigos, estamos hablando más o menos del año 1965. Gracias a Dios, ha crecido cada vez más la conciencia de que la liturgia de las horas es propio de todos los bautizados. Por bautizados somos sacerdotes. Y cuando los bautizados rezamos la liturgia de las horas, se pone en nuestra boca de bautizados las palabras de Jesucristo. Por tanto, el consejo que nos da el Concilio Vaticano II es que los laicos también participemos de esta oración universal de la Iglesia, que es la liturgia de las horas o el oficio divino. Hubo un tiempo atrás, quizás antes del Concilio Vaticano II, en que la liturgia de las horas, este oficio divino, estaba reservado exclusivamente para los monjes en los monasterios, las monjas en los conventos, los obispos y los sacerdotes, nada más. Incluso los sacerdotes hacían esta promesa de rezar íntegramente la liturgia de las horas. Las laudes, la hora intermedia, las vísperas, el oficio de lecturas y las completas. Los monjes, las monjas en los conventos de clausura, suelen extender esta oración, este oficio, rezando todas las oraciones del oficio del día.
es decir, las laudes, la hora intermedia, las vísperas, el oficio de lectura, las completas, la sexta, la nona, los maitines. Todo el día es un empaparse de oración. Esto es de las cosas más hermosas que tiene la Iglesia Católica, queridos amigos, que mientras tú y yo dormimos, hay alguien en un monasterio orando por ti y por mí. Que mientras tú y yo estamos trabajando, hay alguien en un convento de rodillas pidiendo por ti, con tu nombre y tu apellido y tu necesidad. Hay un complemento en el mundo católico entre la oración y la acción. Pero aquellos que estamos llamados más a la acción que a la oración, también tenemos que tomar nuestros momentos durante el día y también tenemos que hacer de nuestra vida una completa oración. El Concilio Vaticano II quizás hizo una simplificación para que la liturgia de las horas estuviera más al alcance de los laicos, ¿no? ¿Y esto cómo se hizo? Por ejemplo, traduciendo esta liturgia de las horas a las diferentes lenguas vernáculas, así como se hizo con la Santa Misa. ¿Para qué? Para que esto fuera una pedagogía mucho más accesible a todas las personas. Antes se rezaba solamente en la lengua latina. Después del concilio hubo la oportunidad de hacer la oración universal de la Iglesia en la lengua de cada lugar. Y termina este número del catecismo diciendo: celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Esta última parte está sacada de la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II en el número 84, precisamente. La oración del oficio divino es la oración pública. Así como les comentaba, el musulmán a las 9 de la mañana se pone a rezar, pues el católico a las 9 de la mañana puede precisamente rezar su oración de oficio divino, las laudes, por ejemplo. A las 12, a las 3, a las 6, a las 9, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. Cada 3 horas. Y la Iglesia le da al oficio divino, a la liturgia de las horas, mucho más importancia que a cualquier otro tipo de oración privada. La oración pública es mucho más importante que la misma oración privada. Este oficio divino es más importante que las novenas, por ejemplo. Que la novena a Judas Tadeo, que la novena a la Inmaculada, las diferentes novenas. Siempre estará por encima esta oración del oficio divino, que es la oración pública de la Iglesia Universal. Toda la Iglesia ora a una misma voz. Y eso lo hace desde el Papa hasta cualquiera de nosotros los laicos en todo rincón del mundo. Ojalá que cada uno tuviéramos la oportunidad de conseguirnos nuestro librito que se llama breviario, nuestro breviario, para todos los días empezar, aunque sea de a poco, a ir haciendo durante el día nuestra oración universal de la esposa de Cristo a su esposo. Cada uno de nosotros que somos sacerdotes por el bautismo y que estamos invitados a entrar en esta profunda vida de oración. Esta misma mañana han rezado en todos los lugares del mundo los mismos salmos en la oración de las laudes, por ejemplo. O a esta hora, aquí en esta parte del mundo, en el occidente, estarán casi empezando a rezar las laudes a esta hora de la mañana.
Esto es por qué tan importante, queridos amigos, el rezo de la liturgia de las horas. Voz de la misma esposa que le habla al esposo. Y la esposa de Cristo, la iglesia, le está hablando al esposo todo el tiempo, las 24 horas al día. Nosotros no tenemos que asombrarnos de ningún musulmán rezando, porque los católicos rezamos incluso en muchas más ocasiones del día que ellos mismos. Lo que pasa es que tenemos que redescubrir este gran tesoro de la oración, de los momentos precisos de oración en el día que tenemos como católicos y empezar a practicarlos. Para eso la liturgia nos presenta el rezo de la liturgia de las horas, el rezo del oficio divino. Cuando los católicos rezamos las laudes o las vísperas, es la oración de la esposa al esposo y de la esposa iglesia al esposo Jesucristo. Así le reza al esposo la esposa. Así es como le dice la iglesia a Jesucristo, te quiero. Así es como la iglesia le dice y le suplica a Jesucristo. Y esto es un signo, queridos amigos, de muy buen espíritu. Todos a una sola voz. Y se hace como una altavoz de esta oración de la esposa al esposo. Es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Qué cosa más hermosa esta, como la expresa el catecismo. Cristo ora al Padre a través de su cuerpo místico que somos cada uno de los bautizados. Por eso, cuando rezamos la liturgia de las horas, nos estamos uniendo a la oración de Cristo al Padre. Eso que decíamos hace un rato, nuestra oración penetra la eternidad y la oración de Cristo penetra nuestra humanidad, nuestro tiempo. San Juan de la Cruz, antes de morir, así como decíamos hoy de San Esteban, sus últimas palabras fueron: Señor, no les tengas en cuenta esto que están haciendo. Las últimas de San Juan de la Cruz fueron: me voy a rezar vísperas al cielo. Qué cosa más hermosa. ¿Cómo rezaría San Juan de la Cruz su liturgia de las horas? A las 3, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9. Que al final de su vida la termina diciendo: me voy a rezar vísperas al cielo. ¿No? Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1175 que dice: la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. En ella Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su iglesia. Cada uno participa en ella según su lugar propio en la iglesia y las circunstancias de su vida. Los sacerdotes, en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque son llamados a permanecer asiduos en la oración y al servicio de la palabra. Los religiosos y religiosas por el carisma de su vida consagrada. Todos los fieles, según sus posibilidades. Los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la iglesia comunitariamente. Se recomienda que también los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí, e incluso solos. ¿De qué número que nos va instruyendo de cómo incluso hacer esta oración? El rezo de la liturgia de las horas tiene lugar según su lugar propio en la iglesia. Pero también habla de las circunstancias de su vida, donde me encuentre.
Los sacerdotes, en cuanto entregados al ministerio pastoral, ellos son llamados a permanecer asiduos en la oración y el servicio de la palabra. También los religiosos, también las religiosas, también los diáconos, asiduos en la oración y el servicio de la palabra. Aquel que no reza, mala cosa, porque pueden caer en un tremendo fenómeno que se llama el activismo religioso. Hacer muchas cosas religiosas, sí, muy bonitas hacer, pero no rezar. Activismo religioso, y puede ser muy peligroso porque incluso puede llevar a que alguien pueda perder su vocación, porque hace muchas cosas religiosamente, pero no reza. Cuando menos piensa, está vacío. Los monjes en sus monasterios, las monjas en sus conventos, especialmente las de clausura, tienen toda su vida configurada a la liturgia de las horas. Las laudes, las tercias, la sexta, la nona, las vísperas, las completas, los maitines. Estas oraciones, así se les llaman a las oraciones durante todos los momentos del día, vienen a ser como el reloj que marcan los tiempos y los quehaceres de toda la vida de un religioso en clausura. Todo lo que hacen gira solamente en torno a la oración. Por eso cuando alguien por ahí despistadamente pregunta, ¿y qué hace una monja en un convento o un monje en un monasterio? Pues rezar. Toda su vida en torno a la oración. Y cuando no están rezando, están haciendo de su trabajo una oración. Ora y trabaja todo el tiempo. Era la ley que tenía San Benito para sus monjes. Ora y trabaja. Los religiosos en la vida activa, no los que están en monasterios, en la vida activa, en las parroquias, en las diócesis, en las escuelas, esos religiosos, esos sacerdotes, tienen que ir adaptando ese rezo según las circunstancias de cada momento, de cada lugar. Pero nosotros debemos ayudarles a que nuestros sacerdotes, nuestros religiosos que están en la vida activa, no olviden sus momentos de oración, no olviden sus rezos. Incluso en algún momento se le puede preguntar, ¿no? ¿Tú sí estás rezando lo que tienes que rezar? ¿O estás tan ocupado y tan enredado que se te está olvidando que tienes que rezar? Fíjese cómo este número del catecismo es como tan preciso. Los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y las fiestas solemnes, se celebren en la iglesia comunitariamente. Qué bonito sería ver en nuestras parroquias que se saca, por ejemplo, el domingo un momento para antes de celebrar la celebración eucarística, se haya rezado en comunidad la liturgia de las horas, por ejemplo, las vísperas, cuando se celebra la misa antes de las 10 de la mañana, por ejemplo, o antes de las 3 de la tarde, si hay una misa por esas horas, se pueda también hacer la liturgia, o antes de las 6, en el momento que vaya tocando. Sería muy precioso desarrollar un ministerio del rezo, de la liturgia de las horas. Algunas iglesias solo tienen culto para celebrar la misa, solo eso. Es más, hay algunas iglesias que solo las abren para celebrar la misa. Parece que se les olvida tener en cuenta que es necesaria la vida de oración, la adoración al Santísimo Sacramento,
el rezo de la liturgia de las horas, en comunidad o solos, como nos dice este mismo catecismo, porque toda nuestra oración es una prolongación de la celebración eucarística, es una prolongación de la comunión que hemos tenido de Jesús. También existe, queridos amigos, para muchos de ustedes que las conocen, ¿no?, la famosa adoración nocturna, este precioso ministerio que se llama los adoradores nocturnos, que es una iniciativa privada que ha integrado la oración pública de la Iglesia. Hombres y mujeres invitados todo el tiempo a ser parte de esta asociación de adoradores nocturnos del Santísimo Sacramento. También es una cosa preciosa. Incluso aquí en los Estados Unidos tienen su medalla. Ellos usan este color amarillo y blanco. En México es rojo y blanco. Pero son estos hombres consagrados a la adoración nocturna, haciendo una prolongación en la oración de esa celebración eucarística. Dicho esto, el Catecismo nos presenta los dos siguientes números, el 1176 y 1177, que dice: celebrar la liturgia de las horas exige no solamente armonizar la voz con el corazón que ora, sino también adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica, especialmente sobre los salmos. Y el número 1177 dice: los himnos y las letanías de la oración de las horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la Iglesia, expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta que se celebra. Además, la lectura de la palabra de Dios en cada hora, con los responsorios y los troparios que le siguen, y a ciertas horas las lecturas de los padres y maestros espirituales revelan más profundamente el sentido del misterio celebrado, ayudan a la inteligencia a preparar para la oración silenciosa. Y está la lección divina, en la que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración. Se enraiza así en la celebración litúrgica. Dos preciosos números donde vuelve y nos insiste que no solo es importante armonizar la voz con el corazón, que ya es importante, sino que por una parte también está el esfuerzo de adecuar nuestra atención y nuestro corazón a lo que rezamos con la boca. Esto es algo precioso del cristiano católico. Cuando uno se toma un tema de formación en serio, uno se forma y se forma muy bien. Por ejemplo, esto que estamos haciendo con el catecismo. Aquellos que se han tomado el catecismo en serio, a estudiarlo, con amor, con responsabilidad, con puntualidad, y sobre todo con el oído y el corazón abiertos, a armonizar la voz con el corazón, se han dado cuenta de lo que han podido crecer hasta este momento, de lo que han podido profundizar en su fe hasta este momento, de lo que han podido aprender de la cultura, de la historia, de la psicología, hasta este momento. Cuando uno se lo toma en serio, cuando es capaz de armonizar. Ese gran poeta y místico español que se llamaba Fray Luis de León, por allá en el año de 1527, decía: tú no escuchas lo que tú mismo estás diciendo y pretendes que Dios te oiga. La liturgia de las horas pone en mis labios unas oraciones que me están enseñando a cómo he de suplicar a Dios. Y esto, para que se logre, supone adquirir
una instrucción litúrgica, bíblica, mucho más rica, especialmente sobre el tema de los salmos. Por eso, queridos amigos, mucho cuidado con esas personitas que toman los salmos y que dicen, como no los entiendo, me los salto. O como no los sé leer, me los salto. Como no los sé recitar, me los salto. No. Dice este número del catecismo, la oración de los salmos están expresando el simbolismo del momento del día. Cuando al fin del día, en la oración de víspera se dice, Señor, al final del día, ponemos en tus manos los esfuerzos de este día. Eso no lo vas a leer en la mañana, en las vísperas. Y así la misma oración nos va dando todo el derrotero y nos va acompañando en nuestro caminar. Esto es muy hermoso. Nos va dando el camino. Incluso cuando hay una fiesta litúrgica del día, la liturgia de las horas, encuadra toda su oración en torno a la fiesta que se celebra en ese día, bien sea una solemnidad, bien sea una memoria, como hemos nombrado en otras catequesis, una solemnidad, una memoria, una fiesta. Y ahí nos trae el santo, su virtud, la pone en esta oración. Por último, queridos amigos, número 1178 del Catecismo dice, la liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye, sino acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento. Es decir, tenemos que esforzarnos en tener una espiritualidad bien cristocéntrica, pero al mismo tiempo que sepa integrar todas las devociones particulares. Por ejemplo, Juan Pablo II tenía un lema que se decía, totus tuus ego sum María, todo tuyo yo soy María. Él asumió ese lema de su pontificado, tomado no de él, sino de la espiritualidad mariana de San Juan María Griñón de Montfort. El Papa integra esta espiritualidad en su lema como una devoción personal, pero en la centralidad del mensaje es Cristo. Por esto, queridos amigos, cuando se viven bien las cosas, se pueden integrar sin necesidad de rechazar nada. Se puede integrar la oración pública con las devociones privadas sin ningún problema. Aquí lo que se trata es de echar mano a todo lo que la Iglesia nos propone para hacer de nuestra vida una vida empapada de la oración.